Bienvenidos a la ponencia Vacuna y cáncer, ¿qué deben saber los pacientes oncológicos?, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Álvaro Pino Marín, miembro del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Pues doctor, muy buenos días, encantado de tenerle aquí y cuando usted desee. Hola, buenos días. Como ya han dicho, mi nombre es Álvaro Pinto, soy oncólogo médico del Hospital La Paz y vamos a hablar de un tema que, aunque siempre ha estado ahí y siempre ha sido importante, es verdad que, bueno, que todo lo que ha traído el COVID pues ha puesto más el foco de atención en la vacunación en los pacientes con cáncer. Estos son mis conflictos de interés. Como digo, siempre ha estado ahí, pero es verdad que en los últimos años todo lo que tenga que ver con vacunas relacionado con la pandemia COVID, pues ha ganado más relevancia y sobre todo en grupos de individuos, en este caso de pacientes pues con mayor riesgo de infecciones severas, ¿no? Pacientes inmunodeprimidos en tratamientos que pueden hacer que una infección COVID o la que sea tenga una mayor repercusión en su pronóstico vital, interrupciones del tratamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con motivo de ello, ya la Sociedad Española de Oncología Médica ha sacado un posicionamiento, ¿no? Unas recomendaciones sobre la vacunación de los pacientes con cáncer, cuya última actualización es esta de aquí de septiembre de 2022. Ahí tienen el acceso, el link por si quisieran. La verdad es que es un documento bastante sencillo y adaptado y dirigido a pacientes, ¿no? Pero como digo, esto no es nuevo y ya desde 2018 fue la última actualización antes del COVID de la vacunación de los individuos y pacientes en grupos de riesgo de todas las edades. Aquí no hay solo cáncer, hay pues muchas otras condiciones que pueden conllevar inmunodepresión, trasplante, insuficiencia renal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como digo, es algo que ahora pues ha ganado más relevancia. Para empezar, vamos con algunas generalidades ya ciñéndonos, como es lógico, a los pacientes con cáncer. Por un lado, las vacunas pueden ser vacunas inactivadas, es decir, que no tiene lo que se inyecta no tiene una capacidad replicativa, no puede generar una infección, ya sea porque es un virus o una bacteria, bueno, lo que sea, quiero decir, pero que sea fragmentos no replicativos del patógeno, del virus, de la agente que puede causar la enfermedad, o porque son virus inactivados. Pero hay algunas vacunas en los que estos virus están vivos y están atenuados, es decir, tienen una menor capacidad de generar una infección, pero claro, en un paciente inmunodeprimido, esta menor capacidad de generar una infección puede ser suficiente para darnos un problema, ¿no? Por lo tanto, las vacunas con virus vivos atenuados están contraindicadas en pacientes con inmunosupresión, en este caso con pacientes sobre todo en tratamiento con quimioterapia o con otros tratamientos inmunosupresores. ¿Cuáles son estas vacunas? De forma general, la triple vírica, que nos suena a todos del calendario vacunal infantil, rubeola, sarampión y paperas, pero también vacunas que son muy habituales, dependiendo un poco de dónde resida cada uno, ¿no? Pero son vacunas habituales en viajes internacionales, como fiebre amarilla, la vacuna oral del cólera o de la fiebre tifoidea, pues también estarían contraindicadas, con lo cual, a ver, esto obviamente los compañeros que se dedican sobre todo pues eso, a programas de vacunación, cuando uno va a hacer un viaje a una zona endémica con alto riesgo de infección, lo conocen perfectamente, pero bueno, tienen que informarse de que en ese caso el paciente está en un tratamiento y por lo tanto pues estas vacunas pues hay que desaconsejarlas si está en un estado de inmunosupresión. Y por otro lado, de forma general, aunque ahora iremos repasando las principales vacunas que aplican a los pacientes con cáncer, siempre se recomienda la vacunación previa al inicio del tratamiento oncológico. Pero claro, esto siempre que sea posible, muchas veces es complicado, ¿no? Se recomienda que si son, como decíamos, vacunas inactivadas, lo óptimo es 2 semanas antes y en las vacunas vivas atenuadas al menos 4 semanas antes. Claro, aquí entramos en un conflicto porque muchas veces la necesidad de tratamiento no puede demorarse tanto y es verdad que pues al final muchas veces prima el empezar el tratamiento oncológico, bueno, pues lo antes posible. Esto, ya digo, influye mucho pues dependiendo de en qué enfermedad oncológica nos encontremos, en qué fase de la misma, qué tratamiento hay que aplicar, ¿no? Pero bueno, ya digo que es fuente pues de no pocas discusiones, entre comillas, ¿no? Porque, claro, ¿qué priorizamos? ¿Una pauta vacunal óptima
o un inicio de tratamiento que en ocasiones puede ser relativamente urgente y nos olvidamos un poco de las vacunas, ¿no? Ya digo que esto lo iremos viendo, sobre todo un problema, como digo, para las vacunas vivas atenuadas, no tanto para las inactivadas. Pues vamos a empezar. Vamos a ir viendo, como digo, lo he querido hacer de una forma bastante resumida y sobre todo práctica, porque los documentos que he mostrado al principio, el del Ministerio y el de la Sociedad Española de Oncología Médica, sobre todo el Ministerio es mucho más extenso, hay más datos y bueno, y ahí les he dejado pues un poco el acceso para el que quiera profundizar, pero no creo que tampoco sea el objetivo de esta sesión una discusión excesivamente profunda, si queremos incluso aburrida, sino yo creo que es más importante tener los conceptos claros, porque hay algunos que están claros y otros que no lo están tanto. Entonces vamos a ir sobre todo a un consenso de mínimos, porque como luego veremos, es verdad que la vacunación de los pacientes oncológicos está lejos de administrarse de una buena manera, de una forma óptima, ¿no? Entonces, como digo, al menos esto que vamos a comentar a continuación debería intentar aplicarse en la mayoría de nuestros pacientes en tratamiento o que vayan a iniciar un tratamiento. La vacunación antigripal, no por clásica, deja de ser importante. La gripe es una fuente de morbilidad y mortalidad muy importante todos los años. Entonces, en los pacientes oncológicos en tratamiento se recomienda la administración de la vacuna de la gripe con vacunas inactivadas de forma anual, antes del inicio de la temporada de la gripe, independientemente de en qué momento del tratamiento estemos. Pero siempre se recomienda en pacientes en tratamiento porque se ha demostrado además que en los pacientes oncológicos reduce el riesgo de interrupción de tratamiento, es decir, que tengamos que parar el tratamiento por una infección gripal severa y también reduce, por supuesto, el riesgo de ingreso hospitalario y el riesgo de muerte por infección gripal, con lo cual esta recomendación debe cumplirse en nuestros pacientes en tratamiento, pues eso, dependiendo también un poco de dónde viva cada uno. La temporada de gripe aquí en España empieza la vacunación sobre todo en octubre, primeros de octubre, porque la temporada de gripe empieza en noviembre, entonces, dependiendo un poco, insisto, del contexto epidemiológico de cada país o de cada zona, la temporada no comienza igual, pero siempre antes de que empiece la temporada de la gripe se recomienda la vacunación de forma anual. Otra vacuna que también es clásica, pero esta ya no suele estar tan presente y la recomendación es muy clara, es la vacuna frente al neumococo. Y está claramente recomendada la vacunación frente al neumococo en pacientes con cáncer en tratamiento activo por las mismas razones que la vacuna antigripal y con el mismo beneficio. Disminuye el riesgo de ingreso hospitalario y muerte por infección neumocócica y reduce las posibilidades de que una infección severa pueda interrumpir o parar definitivamente un tratamiento oncológico. Y hay dos situaciones que nos podemos encontrar, porque la vacunación antineumocócica no se aplica solo a pacientes en cáncer, tiene otras muchas indicaciones. Entonces, si un paciente no está previamente vacunado, se recomendaría la vacuna VNC-13 y posteriormente un refuerzo o un recuerdo, como lo queramos llamar, con la vacuna VNP23. La segunda, ya digo, mínimo 8 semanas después y de forma óptima un año después. Es decir, que tampoco, ya digo, ese intervalo de 8 semanas es mínimo. Lo normal es poner la vacuna antes de empezar el tratamiento y ya el año que viene el refuerzo con la VNP23 para conseguir una protección óptima. Si el paciente, por contrario, está vacunado con la VNP23, se recomienda una revacunación, nuevamente un recuerdo o un refuerzo con la de 13, con la VNC13. Y si han pasado más de 5 años de esta dosis previa, de esta previa vacunación con la de 23, revacunar con los mismos criterios que un paciente no previamente vacunado con un refuerzo al año de forma óptima nuevamente con la VNP23. Estas son las dos situaciones, si están previamente vacunados o no, porque como digo, no solo la inmunodepresión o el tratamiento quimioterápico inmunosupresor del cáncer es indicación de vacunación antineumocócica. Hay, como pueden ver aquí en la tabla, otras situaciones. La más frecuente, edad mayor o igual de 65 años, pero también pacientes a los que se les ha quitado el bazo, asplenia anatómica o funcional, y bueno, y otras cosas menos frecuentes, fístula de líquido esofágico o implantes cocleares, pero quiero decir que sí nos podemos encontrar con pacientes que se encuentren previamente vacunados en las que puede que solo sea necesario un recuerdo o un refuerzo con la vacuna VNC13. Pero si no están previamente vacunados, 13 y al año 23. En esta vacunación nos vamos a detener un poquito más porque es bueno, pues, lo más nuevo o lo que tiene bueno, pues un impacto más reciente en el calendario vacunal de nuestros pacientes. Esto ya digo, todos estos cuadros, estas recomendaciones están sacadas literalmente de estos documentos
de consenso y de recomendación científica que hemos puesto al principio. Entonces, en el caso del herpes zóster, se recomienda la vacunación con la vacuna HZSU, Shingrix. Hay otras, pero no son de vacunas vivas atenuadas, es decir, que en los pacientes inmunodeprimidos no se pueden poner. Shingrix sí se puede porque no tiene este riesgo, es una vacuna totalmente inactivada frente a diversas proteínas del virus, con lo cual no tiene ningún riesgo de infección activa, ¿no? Entonces, ya digo, Shingrix, que sería la única que se puede administrar en los pacientes oncológicos en tratamiento, está indicada en pacientes con tumores sólidos, con tratamiento con quimioterapia u otras terapias con riesgo de inmunosupresión. Como digo, vamos a detenernos un poco más y a recordar un poco más esto, porque es verdad que estos datos, ya digo, son de la recomendación, al menos a nivel español, es de este año, de 2022, y se está empezando a implementar en los servicios de oncología médica y de medicina preventiva del territorio. Entonces, vamos a detenernos un poco más. Simplemente recordar que la primoinfección por el virus es la varicela, que suele aparecer en la infancia, con la típica y característica, bueno, pues afectación cutánea, autolimitada en el tiempo, pero el virus varicela zoster pues queda latente, como saben perfectamente, ¿no? Entonces, hay una inmunidad celular, una inmunidad residual después de esta primoinfección, pero el virus, como digo, queda latente, como pueden ver ahí en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. En situaciones de inmunosupresión, entre otras causas, no es la única causa, se puede observar posteriormente, en etapas mucho más avanzadas de la vida, de hecho el riesgo aumenta a partir de los 60-65 años, una reactivación. Lo que se ha llamado clásicamente, pues bueno, la culebrilla, ¿no? Esta erupción cutánea que sigue el trayecto de un nervio, habitualmente en pared costal o en espalda, lo que se llama la distribución metamérica, ¿no? Esto es lo clásico, ¿no? Esta erupción que, bueno, el que la ha padecido sabe que es dolorosa, insidiosa, que puede tardar semanas o meses en resolverse y que puede dejar un dolor residual bastante difícil de controlar. Como digo, la secuela más conocida es la neuralgia postherpética, es este dolor tipo quemazón o descarga eléctrica que sigue el transcurso de ese nervio, incluso cuando ya ha desaparecido la erupción cutánea, y que, bueno, que se ve entre el 5 y más del 30% de los pacientes con esta infección, con esta reactivación del virus varicela zoster, que, como digo, es una situación, bueno, pues no amenazante para la vida, pero sí muy, muy molesta y que ocasiona pues, un dolor que muchas veces es de muy difícil control. Pero también no debemos olvidar que hay otras complicaciones que sí que son más severas, aunque por suerte son menos frecuentes. Las reactivaciones a nivel ocular, a nivel oftálmico, pueden dar muchos problemas a nivel de queratitis, de uveitis, incluso de necrosis retiniana con pérdida de visión, y también secuelas neurológicas, tanto a nivel infeccioso inflamatorio, como pueden ver en la diapositiva, bueno, de encefalitis, mielitis, etcétera, como también mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de ictus, de infarto de miocardio y de enfermedad cardiovascular. Con lo cual, pues bueno, insisto, aunque uno siempre tenga asumido la reactivación cutánea como la forma de reaparición de la infección por virus varicela zoster, hay otras complicaciones menos frecuentes, pero bastante más severas y que se reducen con la vacunación. En este caso, este es un resumen de los estudios de esta vacuna de Shingrix, que tiene una eficacia en torno al 90% de protección frente a neuralgia posherpética, frente al dolor residual después de que se resuelva la reactivación cutánea, y de más del 90, entre el 92 y el 94% de las complicaciones asociadas, estas complicaciones oftálmicas, neurológicas o vasculares, que decíamos que también pueden aparecer con la reactivación del virus varicela zoster. La eficacia es muy, muy elevada. Esto ya apareció en un documento expresamente ad hoc para esta vacunación de virus herpes zoster, publicado a nivel español en marzo de 2021. Nuevamente les dejo el enlace, ¿no? para que lo puedan consultar, y en el que se recomienda, entre otras situaciones, nuevamente, como decíamos, la vacunación con 2 dosis separadas por 2 meses en pacientes en tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia u otras terapias con riesgo de inmunosupresión. Como todo, lo óptimo es antes de empezar el tratamiento, pero es verdad que al tratarse de una vacuna inactivada se puede administrar durante el tratamiento con seguridad. Como digo, otras vacunas frente al herpes zóster no se recomiendan en pacientes en tratamiento quimioterápico porque son vacunas vivas atenuadas y tienen un mayor riesgo de problemas
de infecciones activas en nuestros pacientes, ¿no? Y antes de terminar, otras, bueno, pues por dar una pincelada también de que no se olviden y que deberíamos hacerlo, y está en todas las guías, pero siendo realistas, habitualmente en práctica diaria no se hacen o no se tienen en cuenta. En pacientes, por ejemplo, que en el caso de la hepatitis B, independientemente de si el individuo, el paciente en este caso, tiene una vacunación previa o no frente a hepatitis B, se aconseja realizar un estudio serológico, es decir, ver, pues eso, el antígeno HBs y anticuerpos anti-HBc y anti-HBs antes de iniciar el tratamiento para ver qué estado inmunitario tenemos o qué protección tenemos frente a una eventual reactivación de la enfermedad, porque se estima que en un tratamiento quimioterápico o en un tratamiento inmunosupresor, dependiendo un poco del grado de inmunosupresión, por supuesto, no todos los tratamientos son iguales, pero se describen tasas de reactivación de una hepatitis B latente de hasta un 47%, con todos los problemas que esto supone en forma de incluso de hepatitis aguda y de problemas a nivel de función hepática, ¿no? Con lo cual, este estudio serológico que haríamos antes de iniciar el tratamiento es para confirmar que si la serología es negativa, tenemos que volver a revacunar al paciente con una pauta completa, ¿no? Y, insisto, esto es importante sobre todo en tratamientos con alta capacidad inmunosupresora. A lo mejor no es igual de importante o de remarcable para todos los tratamientos antineoplásicos, pero sí para aquellos con una mayor capacidad de inmunosupresión por la alta tasa de reactivación de una hepatitis B latente. Con lo cual, hacer un estudio de anticuerpos y antígenos antes de empezar, y si la serología es negativa, se recomienda revacunar a los pacientes. No podíamos hablar de vacunación sin hablar de COVID, aunque parece que ya esté como pasado de moda, pero bueno, sigue ahí, lo sabemos, y a día de hoy, a fecha actual de noviembre de 2022, aquí la evidencia pues es cambiante, pero a los pacientes en tratamiento activo se recomienda administración de una dosis de recuerdo, entendiendo que ya tienen una pauta vacunal completa y adecuada, pero la dosis de recuerdo en pacientes en cáncer en tratamiento activo se recomienda en el caso de la infección por SARS-CoV-2, por COVID, porque protege de infección severa. Entonces, a día de hoy, ya digo, esto puede cambiar, aparición de nuevas vacunas, cambio epidemiológico del virus, pero a día de hoy, pacientes con cáncer en tratamiento activo se recomienda vacunación frente a infección COVID. Y otra que tampoco bueno, pues se habla mucho de ella y además, bueno, puede llegar a ser problemática, es la vacuna de la triple vírica, sobre todo por una reactivación o por un mayor riesgo de infección por el virus del sarampión, que pacientes en su edad habitual de presentación, en pacientes pediátricos o infantiles, bueno, pues teniendo una pauta de vacunación adecuada, pues no suele ser un problema, pero incluso en pacientes infantiles hay casos de infecciones muy severas. En pacientes adultos la infección por el sarampión tiene una alta tasa de complicaciones y no está exenta de mortalidad, y más todavía en pacientes inmunodeprimidos, con lo cual se recomienda que si no estamos seguros o no sabemos si el paciente ha recibido una pauta vacunal completa y adecuada en la infancia, que no es tan infrecuente, sobre todo en pacientes con cáncer, que muchos tienen una edad avanzada, o no había vacuna, o bueno, o estaba en el inicio de su desarrollo y no nos pueden asegurar que se hayan vacunado adecuadamente. Como digo, si no disponemos de documentación de que el paciente ha recibido 2 dosis de triple vírica, debería realizarse una serología de sarampión pretratamiento. Si es negativa, administrar una dosis. Problema, como hemos visto al principio, que esto es una vacuna viva atenuada, habría que administrarla al menos 4 semanas antes de comenzar el tratamiento. Si es positiva la serología, es decir, que hay anticuerpos, de todas maneras se recomienda repetirla al año de acabar el tratamiento, porque esta inmunidad pues, puede variar o puede decaer después del tratamiento o por la inmunosupresión inducida por el tratamiento. Y si es negativa 12 meses después de acabar el tratamiento, revacunar. Aquí tenemos nuevamente, como veíamos al principio, aquí sí que hay un conflicto importante porque habría que esperar al menos 4 semanas, sobre todo en los pacientes con serología negativa, al tratarse de una vacuna viva atenuada, y eso hace que muchas veces o no se conozca, o aunque se conozca, no se pueda demorar tanto el inicio del tratamiento. Pero es una recomendación que obviamente habrá que adaptar a la situación individual de cada paciente. Las recomendaciones son recomendaciones, no se pueden aplicar a todos los pacientes de la misma manera, porque los pacientes no son iguales, ningún paciente es igual a otro, entonces hay que adaptarse un poco pues como decíamos, ¿no?, a la urgencia de empezar el tratamiento, a las características de la enfermedad, a la inmunosupresión del tratamiento que vamos a pautar y a muchos otros factores, ¿no? Con lo cual, aquí es verdad que parece
que aparte del tratamiento asumimos, ¿no?, lo que podríamos incluso considerar un exceso de carga, ¿no?, de tratamiento para el paciente, aparte de lo que ya supone empezar un tratamiento antitumoral, aparte todas las pautas vacunales, ¿no? Y esta es una de varias barreras que yo creo que existen para una vacunación eficaz. Por un lado, hay que reconocer que el profesional sanitario le falta conocimiento sobre esta parte de la protección al paciente oncológico y muchas veces se prioriza iniciar cuanto antes el tratamiento y, entre comillas, no complicarse la vida con otros aspectos que pueden parecer pues, un poco más tangenciales, pero que también son importantes, ¿no? Como digo, puede haber una sensación de aumento de carga sobre el paciente y como que nos parece demasiado ya no solo explicarle todo lo que va a suponer el tratamiento que va a iniciar, sino aparte todo el estudio de anticuerpos y de vacunas que habría que poner antes de empezar el tratamiento. Esto ya lo hemos comentado varias veces. Suele haber o puede haber, sobre todo en algunos casos, un conflicto entre el inicio del tratamiento y el periodo de seguridad de algunas vacunas. También es importante, y hay que reconocerlo, entre los distintos niveles asistenciales y entre las distintas especialidades, la falta de comunicación es importante porque si nosotros sabemos con la suficiente antelación que un paciente va a recibir un tratamiento o puede recibir un tratamiento quimioterápico o inmunosupresor, también podemos planificar con antelación la necesidad o no de vacunación, pero si nos encontramos al paciente en la consulta con poca o nula información previa y lo que urge es empezar un tratamiento, pues muchas veces esto se podría haber solventado simplemente, pues eso, con una mayor comunicación o con una mayor anticipación entre todos los profesionales sanitarios encargados de la atención del paciente, ¿no? Y eso también viene relacionado con unos circuitos asistenciales que no siempre están bien definidos. Esta vacuna se pone en el centro de salud, se pone en el hospital, quién me la pauta, el médico de familia y atención primaria, el especialista, y muchas veces, ya digo, al final tampoco está bien definido quién hace qué y dónde, ¿no? Por no acabar con las barreras, vamos a acabar con posibles soluciones, ¿no?, para optimizar todo este proceso. Yo creo que es imprescindible, como decíamos, si hay una falta de conocimiento, es imprescindible asumirlo y aceptar que necesitamos una mayor formación y al menos tener presentes estas recomendaciones de mínimos para vacunar a los pacientes oncológicos que tengan indicación de ello. Con lo cual, la formación del profesional sanitario es imprescindible. Aunque esto sea una inversión a futuro, es muy importante insistir en la importancia de cumplir con el calendario vacunal establecido, sobre todo en la infancia, porque un calendario vacunal adecuado nos evita muchos problemas si en algún momento más adelante llegamos a una situación en la que necesitemos recibir un tratamiento. Entonces, el tener un calendario vacunal completo no solo protege, obviamente, a corto plazo al paciente, bueno, al individuo, al paciente no, al niño que tiene un calendario vacunal completo, sino que también ayuda a evitar problemas en el futuro en el caso de que nos enfrentemos a una situación de inmunosupresión, cáncer o cualquier otra. En lo que también nos aplica a nosotros como oncólogos, hablo de mi especialidad, es que si lo conocemos y lo tenemos claro, es imprescindible, yo creo que sobre esto y sobre todas y sobre muchas otras cosas que hacemos en el día a día, de los tratamientos que pautamos a los pacientes, de los tratamientos que necesitan cuando estén en domicilio, pues también para las pautas vacunales, porque muchas de ellas, al menos en nuestro caso, se administran en el centro de salud, es que haya recomendaciones claras y escritas por parte del oncólogo para nuestros compañeros de atención primaria. Esto no puede ser de, sí, vacúnese. No, quiero decir, no cuesta nada y de hecho es como se hacen bien las cosas. Un informe, igual que añadimos bueno, pues otras cosas a los tratamientos, pues también y se recomienda vacunación de X, de lo que se considere en cada caso, porque como digo, muchas veces esta atención, esta administración recae sobre los profesionales de los centros de salud de atención primaria y cuanto mejor y más claro lo dejemos, pues menos opciones hay de que nos llevemos a confusiones. Y esto viene relacionado con lo siguiente, ¿no? Hay que establecer unos circuitos asistenciales, primero, que estén claros para todo el mundo. Segundo, que sean ágiles, es decir, que si yo necesito que un paciente reciba una vacuna porque tiene que empezar un tratamiento, que no se le dé cita para dentro de 2 meses. Y esto, obviamente, yo creo que entra en la cabeza de cualquiera, ¿no? Y que sea flexible, que va unido, ¿no? Que si hay un imprevisto y que de repente un paciente necesita ser visto lo antes posible porque tenemos poco margen para empezar el tratamiento, pues que pueda hacerse, que quepa esa posibilidad, que no sea algo rígido y que digan, pues no hay hueco, el paciente no se vacuna. No, esto tiene que ser algo que esté bien articulado, que sea claro, pero que sea flexible también, ¿no?
Por lo tanto, para concluir, lo primero es que la vacunación no se hace porque sí. La vacunación protege a los pacientes, a unos pacientes en riesgo de que una infección que en condiciones normales no le causaría problemas o ni siquiera se enteraría, pues en una situación de inmunosupresión sí que le puede bueno, pues poner en riesgo la calidad del tratamiento que está recibiendo, su pronóstico e incluso su vida si es una infección severa, ¿no? Y el profesional sanitario, nosotros, somos los responsables de optimizar esta seguridad del paciente a que pautamos un tratamiento. Si yo sé que un tratamiento tiene un alto riesgo de producir náuseas o vómitos, ¿no? Por ejemplo, le pauto medicación para que no tenga náuseas o vómitos. Y si sé que un tratamiento tiene mayor riesgo, por ejemplo, de que le bajen las defensas, pues se pueden pautar factores para que no bajen esas defensas. Pues esto es lo mismo. Si yo sé que un tratamiento tiene un mayor riesgo de una infección gripal severa, de una reactivación de herpes zóster, pues yo tengo que ser el responsable también de poner todos los medios para garantizar, en la medida de lo posible, la mayor seguridad para el paciente que va a recibir un tratamiento, ¿no? Como digo, reconocer que falta formación y coordinación en el sistema sanitario sobre la vacunación en pacientes con cáncer. Aquí el esfuerzo de la Sociedad Española de Oncología Médica por intentar hacer, como digo, un documento sencillo. Si entran ustedes en el link que les ponía al principio de este documento, última versión de septiembre de 2022, verán que son 3 hojas, o sea que son recomendaciones claras para lo que hay y que no entra en disquisiciones de otras situaciones que no son tan claras. Y yo creo que esto es importante difundirlo e intentar, en la medida de lo posible, que podamos como oncólogos, ejercer toda la presión para que esto se haga de la mejor manera. Y diría que aparte de la situación epidemiológica COVID, que esto ya digo puede ir cambiando, al menos tener las recomendaciones claras de gripe, neumococo y herpes zóster como unos mínimos o unos básicos, aparte de lo que hemos comentado de serología de hepatitis B, plantearse si está bien o no vacunado del sarampión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al menos gripe, neumococo como algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y que tiene que aplicarse de forma real a nuestros pacientes, y la novedad de la vacunación con Shingrix frente a la reactivación de infección por virus varicela zóster. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, doctor, por sus palabras y por esta ponencia, bueno, arrojando un poco de luz, ¿no?, a las vacunas y su relación sobre todo con la oncología, ya que ha estado en boca de todos, ¿no?, estos últimos 2 años el tema de las vacunas. Bueno, pues es de agradecer tener información rigurosa y sobre todo verificada por profesionales. Así que muchísimas gracias. Con esto concluye la ponencia Vacuna y Cáncer, ¿qué deben saber los pacientes oncológicos? Agradecemos una vez más al doctor Pinto Marín su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Pues doctor, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un placer tenerle con nosotros y esperamos verle pronto.